Bien, vamos entonces a continuar. Vamos a ver en esta clase un poco de teoría normativa. El derecho se apoya en la teoría normativa, en un aspecto muy importante del derecho, y tenemos que entender que para el derecho, para poder comprender el derecho, para poder comprender lo que es lo jurídico, necesitamos nosotros comprender que estamos inmersos todos nosotros en un mundo de normas. Estamos inmersos en un mundo de normas, estamos rodeados por normas. Eso es lo que nos dice, en lo que consiste la teoría normativa, que estamos rodeados de normas. Tenemos alrededor de nosotros, a donde salimos, a la calle, al trabajo, al parque, al cine, a cualquier lado que vayamos, estamos rodeados de normas. Y son normas jurídicas. Es por eso que vivimos todos en un mundo de normas. El derecho entonces es un sistema de normas y también es un conjunto de reglas de conducta. Son reglas de conducta, son normas que nos dicen cómo debemos comportarnos. A donde quiera que vayamos, por eso se trata de un mundo de normas, un mundo normativo, a donde quiera que vayamos, lo que hagamos. El semáforo cuando se pone en rojo es una norma jurídica que nos está diciendo que no podemos avanzar, que nos tenemos que detener. El letrero que dice prohibido pisar el césped es una norma jurídica. Todo lo que nos rodea es una norma jurídica. Estamos rodeados de normas jurídicas y de reglas de conducta. Entonces, hay una experiencia jurídica que es una experiencia normativa, una experiencia jurídica que se le va a llamar de esta manera, pero esta experiencia jurídica es básicamente en base a normas. Estamos rodeados siempre de puras normas y de todo tipo de indicaciones, de reglas, de instrucciones y todo este tipo de cosas que nos regulan la conducta. Ajá. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿No? Bien. no. Eh, tenemos que también comprender, tenemos que tener muy presente que nosotros formamos parte de un grupo humano, de un grupo humano. Somos parte de una sociedad, no vivimos aislados, no vivimos de una manera aislada, no somos ermitaños que vivimos solos en el monte, vivimos en sociedad, vivimos con más personas, interactuamos con muchas personas, somos individuos particulares que nos juntamos con otros individuos y que por eso tenemos objetivos. Las personas tenemos objetivos, queremos lograr cosas, queremos obtener metas y para poder obtener esas metas necesitamos cumplir con ciertos medios, tenemos que hacer ciertas cosas. Y esas cosas que tenemos que hacer para obtener esos objetivos son los medios que tenemos que ejecutar para poder obtener esos objetivos. Esos medios, esa relación que hay entre medios y fines u objetivos, esa relación que aquí vemos en la diapositiva, medios a fines, está prácticamente establecido por reglas de conducta, reglas de conducta. Si nosotros queremos obtener algo, necesitamos cumplir con reglas de conducta. Por ejemplo, ustedes quieren obtener un título de licenciados en Derecho. Esa es una finalidad. Si nosotros queremos obtener esa finalidad, tenemos que cumplir con ciertas medidas, con ciertos medios. Y esos medios nos los establecen las reglas de conducta. Entonces, para poder obtener un título de licenciados en Derecho, por ejemplo, necesitamos cumplir con las reglas de conducta para poder obtener esa finalidad. Entonces, son medios afines. De tal manera que, bueno, por eso aquí en la diapositiva dice, si quieres obtener el objetivo A, debes cumplir con la acción B. Ajá. ¿Dudas? ¿No? Bien. Otro aspecto importante son, o más bien otros tres aspectos importantes, son la justicia, la validez y la eficacia. Son tres aspectos de la norma jurídica. La norma jurídica puede ser justa o injusta, puede ser válida o inválida, o puede ser eficaz o ineficaz. La podemos nosotros ver desde estas tres perspectivas. Ajá.
Una norma jurídica puede ser justa, puede ser válida o puede ser eficaz. Ojo con esto, una norma jurídica es justa cuando cumple los objetivos intrínsecos de la norma, los objetivos morales intrínsecos de la norma. Ajá. O sea, el contenido interno de la norma. Esa es una norma justa. Una norma es válida, ojo con esto, cuando está emitida por un órgano de gobierno o por un órgano estatal. ¿Cuál órgano estatal estamos hablando de una norma jurídica que emite la norma jurídica? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el órgano de gobierno. Ustedes saben que hay tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo se encarga de elaborar las normas jurídicas. Las normas jurídicas que se producen por parte del poder legislativo o del órgano legislativo son normas jurídicas válidas porque las produce el poder legislativo. Ajá. Vean cómo hay diferencia entre lo que es justo y lo que es válido, entre la norma justa y la norma válida. Hay diferencia. La norma válida la produce el órgano de gobierno, la norma justa es aquella que se corresponde con los principios intrínsecos de la propia norma. ¿Ah? Y tenemos un tercer aspecto, un tercer modo de ver a la norma jurídica, que es eficaz. Uh-huh. Una norma jurídica es eficaz, ojo con esto, cuando realmente se cumple en la realidad social. Si una norma jurídica se cumple en la realidad social, entonces es eficaz. Estamos hablando entonces de que para poder nosotros medir la eficacia de una norma jurídica, tendríamos que ver si esta norma jurídica se cumple o no se cumple en la realidad social. Ajá. Está prohibido pisar el césped. ¿Esta norma jurídica es eficaz? Ah, hay que ver si la gente la respeta. Si la gente respeta esta norma jurídica de no pisar el césped, entonces es eficaz. Ajá. Está prohibido pisar el césped. ¿Esta norma jurídica es válida? ¿Qué necesitamos saber para saber si es válida o no? Ah, necesitamos ver si esta norma, si este precepto lo produjo el Poder Legislativo. Si lo produjo el Poder Legislativo, entonces es válida. Ajá. Está prohibido pisar el césped, es una norma justa. Habría que ver si corresponde al contenido intrínseco de la norma, si corresponde a los objetivos o no de, por ejemplo, del césped, ¿no? Para no hacerle daño al césped. Si esto se cumple, entonces es una norma justa. ¿No? Vean ustedes, una norma jurídica puede ser entonces justa, pero puede ser inválida, o puede ser válida, pero injusta, o puede ser válida, justa, pero ineficaz. Puede ser que una norma jurídica la haya producido el Poder Legislativo, sí, pero a lo mejor nadie la respeta, entonces no es una norma eficaz. ¿Sale? Entonces vean la forma de ver a la norma jurídica. ¿Dudas con esto? ¿No? Bueno, seguros que no hay dudas. Vamos a continuar entonces. Hay que tener en cuenta para considerar lo que es una norma justa, hay que tener en cuenta lo que es la justicia. Ajá. La justicia la dividimos entre el ser y el deber ser. El ser corresponde a todo lo que está en el mundo real. Todo lo que está en el mundo real es lo que corresponde al ser prácticamente. Eh, y este mundo real, este ser, nos va a decir si existe una norma justa o injusta, porque el deber ser es el mundo de lo ideal, el mundo de lo ideal. Cuando hablamos del deber ser, estamos hablando específicamente de el mundo ideal, de lo deseable, ¿ah? De cómo es deseable que sean las cosas. ¿Cómo es deseable que sean las cosas? Por ejemplo, lo deseable es que no haya pobreza, por ejemplo, que no haya crimen, que no haya delitos, que no haya violencia, ¿no? Que no haya robos,
que no haya mentiras, por ejemplo. Ese es el mundo ideal. Ese es el deber ser. Ajá. El deber ser, entonces, hace referencia a lo deseable como queremos que sea la vida, como debe de ser, y entonces lo justo es aquello que debe de ser. Cuando hablamos de una norma justa, entonces tenemos que revisar si esta norma atiende a lo que debería de ser, a lo deseable. ¿Ah? Por ejemplo, evitar la pobreza o evitar el crimen o la delincuencia, etcétera. ¿Ah? A eso nos referimos cuando hablamos de justicia. Cuando hablamos de validez, ya dijimos que el aspecto de la validez se produce o se da cuando hay un órgano de gobierno que produce la norma jurídica. Y esta validez habla acerca de la existencia de la norma. ¿La norma existe o no existe? Nosotros nos preguntamos eso y si nosotros verificamos que hay un órgano de gobierno que produce la norma jurídica y que la produce y la pone en vigencia, la publica y la pone en vigencia, estamos hablando de que entonces el Poder Legislativo le está dando la validez a la norma jurídica. Y entonces aquí la pregunta es, ¿la autoridad que promulgó la norma tenía el poder legítimo para expedir normas jurídicas? ¿Lo tenía o no lo tenía? El Poder Legislativo, por ejemplo, tiene el poder legítimo para expedir las normas jurídicas. Luego, entonces, las normas jurídicas que expida el Poder Legislativo son válidas, tienen validez. Ajá. Pero si, por ejemplo, yo les dijera, ¿saben qué? Yo emití una norma jurídica. Yo, yo emití una norma jurídica de tránsito, yo la emití y la tienen que obedecer. Ustedes me dirían, oye, tu norma jurídica no es válida. ¿Por qué no es válida? Porque yo no soy el poder legislativo, yo no soy el órgano adecuado para emitir normas jurídicas. ¿Sale? Y así es a la forma en la que podemos nosotros revisar si es válida o no una norma jurídica. ¿Dudas? No. Bueno, ok. Ahora, el tercer aspecto es la eficacia. La eficacia, ya dijimos que una norma jurídica es eficaz cuando se cumple, cuando se cumple. Ajá. Entonces, para saber la eficacia o ineficacia de una norma jurídica, necesitamos ver si se cumple o no se cumple, si esta es cumplida o no es cumplida. Ajá. Y aquí tenemos 4 niveles de cumplimiento de las normas. Aquellas normas que se cumplen espontáneamente sin tener que empujar a la gente u obligar a la gente, a las personas a que lo cumplan, cuando de forma espontánea se cumplen, estas son las normas más eficaces. Voluntariamente estoy dejando de pisar el césped. Esa norma es la más eficaz. Ajá. Pero hay otro tipo de normas en un nivel más abajo que son aquellas que el sujeto las cumple por coacción. Ajá. Cuando la autoridad obliga a la persona a cumplirlas, ¿no? Alguien está pisando el césped, llega el policía y lo saca del césped, lo está obligando, lo está coaccionando. Esa es una norma jurídica eficaz, pero porque lo están obligando. Ajá. Después tenemos otro nivel más abajo, que sería un tercer nivel, que son las normas jurídicas no cumplidas a pesar de la coacción. Ajá, es el caso, el hipotético caso que estamos manejando de una persona que está pisando el césped, que está prohibido pisar el césped, pero lo está pisando, y de todas maneras, el policía quiere sacarlo del césped, pero no se deja, ¿no? No se deja y se opone a lo que el policía le dice, ¿no? o le pide o le exige, ¿no? Esto pasa incluso hoy en día, ¿no? Hemos visto videos de cómo la gente se opone a lo que quiere hacer el policía, ¿no? Hemos visto eso. Esta es una norma jurídica ineficaz porque no fue cumplida a pesar de la coacción. Y tenemos un cuarto nivel de ineficacia, que es el nivel, digamos, más bajo o el más grave, que es ese nivel en el que se violan las normas jurídicas sin que se aplique la coacción, que son las más
ineficaces, ¿no? Son las más ineficaces. De plano no hay ningún cumplimiento de la norma jurídica bajo ninguna circunstancia y no se cumple, y esta es una norma jurídica completamente ineficaz. ¿Mm? Repito, es diferente, puede ser que sea una norma jurídica ineficaz, pero que sí sea válida. O puede ser una norma jurídica justa y válida, pero ineficaz porque no la respetan. Ajá. ¿Dudas? No. Bien. Entonces, bueno, aquí vemos de manera esquemática los 6 casos que puede haber en cuanto a una norma jurídica. Una norma jurídica puede ser justa, pero no válida, puede ser válida, pero no justa, puede ser válida, pero ineficaz, eficaz sin ser válida, justa sin ser eficaz o eficaz sin ser justa. Vean las combinaciones que puede haber de la norma jurídica. ¿Qué es lo ideal en una norma jurídica? Que reúna los 3, que sea justa, válida y además eficaz porque la gente la respeta, ¿no? Eso es lo ideal de una norma jurídica. Eso es lo que debería de ser de una norma jurídica, ¿no? Pero bueno, ustedes seguramente están pensando en algunos casos de normas jurídicas que no se cumplen o que no son válidas o que son injustas, incluso puede ser, ¿no? Ajá. Bien. ¿Hasta aquí dudas? Bueno, Sí. ok. Hay otro aspecto, hay otro aspecto que son las proposiciones prescriptivas. Esto tiene que ver con las normas jurídicas. Con las normas jurídicas, básicamente es el punto de vista formal de la norma jurídica, básicamente atiende a su estructura, que es independiente de su contenido. Lo prescriptivo significa que es algo que prohíbe o que no prohíbe, es algo prescriptivo, una norma jurídica es algo prescriptivo. Y una norma jurídica entonces es una proposición. ¿Cómo se redacta una norma jurídica? Se redacta a través de una proposición. Y una proposición es un enunciado, sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado, ese es un enunciado, esa es una proposición. Así se redacta la norma jurídica. Solo que tenemos 2 tipos de enunciados. Tenemos enunciados o proposiciones prescriptivas y tenemos enunciados o proposiciones descriptivas. Ajá. Las prescriptivas son las que nos dicen lo que se debe de hacer y las descriptivas son las que nos dicen lo que es. Ajá. Recordarán ustedes, hace un rato vimos la diapositiva del ser y del deber ser. El ser se traduce por medio de enunciados descriptivos y el deber ser se traduce o se representa a través de enunciados prescriptivos o de proposiciones prescriptivas. Y estas proposiciones prescriptivas son como se conforman las normas jurídicas. Ajá. Normas jurídicas. Entonces, de alguna manera es importante, tenemos que tener un antecedente, digamos, cultural, un antecedente cultural en términos de conocer la gramática española, ¿no? Nuestra gramática, nuestro idioma, nuestro lenguaje. Porque si no sabemos, por ejemplo, cómo se estructura un enunciado descriptivo o un enunciado prescriptivo, no vamos a saber distinguir una norma jurídica, porque una norma jurídica es un enunciado o una proposición de carácter prescriptivo. ¿Mm? ¿Dudas? No. ¿No? Bien. Ok. Una norma entonces, ya dijimos, es una proposición y un código, una constitución, una ley o un cuerpo normativo general, como un código, una constitución, una ley, etcétera, es un conjunto de proposiciones prescriptivas. Prescriptivas. Cuando abrimos un código, una constitución y que revisamos, que revisamos su contenido, vemos en su contenido que tiene artículos y estos artículos, cada uno de ellos son enunciados, son proposiciones, pero son proposiciones de carácter prescriptivo porque nos dicen
lo que se debe de hacer, lo que debe de ser. Ajá. Nos manejan el deber ser, precisamente. Entonces, ese es el aspecto importante. Y la proposición, ya dijimos que es un conjunto de palabras, ¿no? Porque es un enunciado, sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado, que en lógica formal, la proposición es un término de la lógica formal. Y la lógica formal nos dice que una proposición se conforma con sujeto, cópula y predicado, que es algo similar al sujeto, verbo y predicado. ¿Ah? Entonces esta proposición o enunciado se convierte en normativo cuando el sujeto, verbo y predicado, o el sujeto, la cópula y el predicado, son precisamente los que nos dicen el deber ser. Se vuelve prescriptivo, se vuelve norma jurídica. ¿Ah? Entonces, la lógica clásica o la lógica formal nos hablan de una proposición que en realidad es un juicio. Se convierte la proposición en un juicio cuando el verbo se convierte en una cópula. Y una cópula es un verbo específico. ¿Qué verbo específico es el de la cópula? El verbo ser o estar. El verbo ser o estar. Ajá. Cuando utilizamos el verbo ser o estar en un enunciado, el enunciado se convierte en una proposición de acuerdo a cómo lo maneja o lo establece la lógica clásica, y ese verbo ser o estar convierte al enunciado en un juicio. ¿Ah? En un juicio. Matar está prohibido. Vean, acabo de emitir un enunciado, sujeto, verbo y predicado, pero el verbo es una cópula porque es el verbo ser o estar. Dije, matar está prohibido. Y esto se convierte en un juicio, es un juicio normativo porque está diciendo lo que debe de ser. ¿Qué es lo que debe de ser? Que no debemos de matar. Debemos de respetar la vida. Matar está prohibido. Luego entonces este enunciado se transformó en un enunciado normativo y se transformó, si nosotros abrimos por ejemplo el Código Penal, vamos a ver que este juicio, este enunciado, lo vamos a encontrar en el Código Penal. Está prohibido, matar está prohibido. Comete delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Entonces, bueno, vamos viendo los tipos de juicios normativos que existen, ¿no? Y la norma jurídica contiene muchos de ellos, ¿no? ¿Dudas? ¿No? No. Bueno, seguimos entonces. Entonces, una proposición, recapitulando, una proposición puede adoptar una forma gramatical y una función. Por eso les decía que es importante que nosotros conozcamos de alguna manera la gramática y la lengua, ¿no? El idioma, porque a partir de ahí nosotros vamos a trabajar con esta gramática para poder comprender la estructura gramatical, la estructura semántica, incluso la estructura fonética, incluso fonética, más allá de la semántica, desde luego, gramatical, desde luego, pero incluso la fonética de la norma jurídica, ¿eh? De la norma jurídica. Prácticamente con lo que trabajamos los abogados es con el idioma, con la lengua, con el idioma español. Si no sabemos el idioma, si no sabemos la gramática, si no sabemos nuestro idioma, tenemos ciertas limitaciones en el ejercicio profesional del derecho, porque el derecho tiene como materia prima las palabras, el idioma, los conceptos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, una proposición tiene estas dos vertientes, que es la forma gramatical y la función, forma gramatical y función. En la forma gramatical podemos encontrar proposiciones declarativas, interrogativas, imperativas o exclamativas. ¿Mm? Y en su función puede haber afirmaciones, preguntas, órdenes o exclamaciones. Y vean ustedes, cuando se trata de la forma gramatical imperativa es la que tiene una concordancia con la norma jurídica. ¿Por qué? Porque la norma jurídica tiene como característica ser imperativa.
imperativa. Esto es, o esto significa que la norma jurídica emite órdenes, emite órdenes. Está prohibido pisar el césped, esa es una orden. Ajá. Cuando se ponga el semáforo en rojo, te tienes que detener, esa es una orden. Dice el Código Civil, los padres están obligados a enviar a sus hijos a la escuela, esa es una orden. Está dando órdenes, en su forma gramatical, la norma jurídica es imperativa, está dando órdenes. Ajá. Esa es una característica muy importante de la norma jurídica desde una perspectiva de la gramática. Entonces, el lenguaje cumple con ciertas funciones. Cumple con la función descriptiva, expresiva y prescriptiva. Fíjense, de aquí las dos importantes son la descriptiva y sobre todo la prescriptiva. Porque el lenguaje puede ser científico, poético o puede ser normativo. El que nos importa a nosotros es el lenguaje normativo. ¿Por qué? Porque el lenguaje científico es el que informa, comunica o da a conocer. Es el lenguaje científico. El lenguaje poético es el que evoca sentimientos, etcétera, ¿no? Pero el lenguaje normativo es el que da órdenes, el que da consejos, el que da recomendaciones, el que nos advierte, cuidado, cuidado, si te pasas el alto, te impongo una multa, ¿no? Cuidado, si privas de la vida a otro, te impongo una pena de cárcel, ¿no? Te vas a la cárcel. Esa es una advertencia. Ajá. Entonces vean ustedes cómo el carácter prescriptivo del lenguaje nos alude a lo normativo del derecho, precisamente, ¿no? Ahora, los imperativos pueden ser, de acuerdo con, seguramente ustedes ya revisaron el libro de Eduardo García Maínez, que es el libro de cabecera precisamente para la teoría general del derecho. Los imperativos, dice García Maínez, son de estos tipos: autónomos, heterónomos, categóricos e hipotéticos. Los imperativos autónomos, la misma persona establece la norma y la ejecuta de manera autónoma. Ajá. De manera autónoma. Yo mismo me impongo mi propia norma y la ejecuto. Es una sola persona, es la misma persona, la misma persona, ¿no? Heterónomos, quien dicta la norma y quien la ejecuta son dos personas diversas. Este es el caso de la norma jurídica en un estado como nuestro estado. Ajá. ¿Por qué? Porque la autoridad estatal es la que dicta la norma. El poder legislativo es la que dicta la norma, es el que dicta la norma. Y es un ente diferente a todos nosotros, es heterónomo. ¿No? El imperativo categórico, el imperativo categórico es el que prescribe una acción buena en sentido absoluto que debe ser cumplida sin condiciones. Un poco de filosofía, Emmanuel Kant decía que hay imperativos categóricos, ¿no? Y Emmanuel Kant hablaba precisamente de acciones buenas en sentido absoluto que deben de ser cumplidas. Esto se traduce a aspectos de moral y aspectos de deber ser que están incluidos en los imperativos categóricos de la norma jurídica. No matarás, por ejemplo, el no matarás es un imperativo categórico. Es un imperativo categórico que todos lo conocemos como un mandamiento desde el punto de vista religioso, pero que está incluido en un sistema jurídico. No matarás es un imperativo categórico, ¿no? Y hay imperativos hipotéticos que prescriben una acción buena para lograr su fin y se cumple condicionalmente a determinado fin. Ajá. Hipotético, es decir, para poder yo lograr algo, tengo que cumplir con otra cosa, tengo que cumplir con algo. Es algo parecido a los medios y a los fines de los que hablábamos al principio de la clase. Ajá. ¿Dudas? ¿No? No. Bueno. Bueno, vamos a ver ahora un poco de clasificación de las normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen clasificaciones. Hay diferentes tipos de normas jurídicas.
diferentes clases de normas jurídicas y tenemos que considerar, tenemos que tener en cuenta siempre, nunca se les olvide, siempre tengan en cuenta que una norma jurídica siempre es una proposición prescriptiva, no se les olvide, no se les olvide, o si acaso un enunciado, pero prescriptivo, siempre. Ajá. Si alguien les pregunta, oye, ¿qué es una norma jurídica? Ah, es una proposición prescriptiva. Eso es una norma jurídica, o un enunciado prescriptivo. ¿Por qué es prescriptivo? Porque nos dice lo que debe de ser, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de una proposición prescriptiva? El sujeto, que es el destinatario de la norma, número uno, y número dos, el objeto, que es la acción que se está prescribiendo. Ajá. La acción que se está prescribiendo. El no mates es la acción. Ajá. El no pises el césped es la acción que se está prescribiendo. El no te pases el alto es la acción que se está prescribiendo. Ajá. Otro aspecto es la interpretación de la norma jurídica. Para esto necesitamos nosotros preguntarnos a quién se dirige la norma jurídica. Número uno, ¿a quién va dirigida la norma jurídica? Y número dos, ¿qué comportamiento está estableciendo? Con base en esas dos preguntas, cuando nos preguntamos estas dos cosas, estamos nosotros entonces tratando de interpretar la norma jurídica. Lo estamos tratando de interpretar. Ajá. Y hay normas jurídicas, en otra clasificación de las normas jurídicas, son universales o particulares. Universales o particulares. Universales porque son normas jurídicas que están dirigidas a todos, a todas las personas, o normas jurídicas particulares porque están dirigidas a un grupo específico de personas. A un grupo específico de personas. Ajá. Hay otro tipo de proposiciones jurídicas que son aquellas que tienen prescripciones con destinatario universal, como ya dijimos, ¿no? Ya dijimos para todos, ¿no? Un destinatario universal. Por ejemplo, todos los niños, ¿no? O todos los estudiantes. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está, perdón, el artículo, dije 123, es el del trabajo. El artículo tercero de la Constitución Política regula la educación. Está dirigido este artículo para un destinatario universal. ¿Quiénes son? Los estudiantes. Ajá. Pero también hay prescripciones con destinatario individual, con destinatarios individuales, así de manera particular. Podemos nosotros distinguir quiénes son los destinatarios de manera particular. O hay prescripciones con acciones universales o con acciones individuales. Cuando se trata, por ejemplo, por ejemplo, el no matarás, lo podemos nosotros clasificar como un tipo de acción de carácter individual, pero si se tratara, por ejemplo, de un caso de delincuencia organizada, estamos hablando de una acción de tipo universal, de tipo universal. Es una acción de tipo universal porque está hablando de un grupo más amplio de personas que ejecutan esta acción, precisamente, ¿no? Otra clasificación, esta es una clasificación importante de la norma jurídica, que es la norma jurídica general y la norma jurídica abstracta. La norma jurídica general es universal respecto del destinatario, es para todos. Norma jurídica general es para todos, nadie se escapa. ¿Ah? Universal respecto del destinatario se dirige a una clase de personas, hay igualdad, nadie se escapa. Y una norma jurídica abstracta es universal, pero respecto de la acción, porque regulan una clase de acciones, una clase de acciones. Entonces, todas las personas que se pasen el alto, todas las personas que se pasen el alto, deben de ser multadas, por ejemplo. Entonces, esto significa que estamos hablando de una norma jurídica abstracta. ¿Ah? Norma jurídica abstracta. Otra clasificación es norma jurídica particular y concreta. La particular, el destinatario es un individuo particular. Un individuo particular, hay un mandato. En el mandato hay una orden, pero es un individuo particular. ¿Ah? Esto sucede muy a menudo, la norma jurídica particular sucede muy a menudo, y la concreta también, que regula una acción particular, sucede muy a menudo
con las sentencias. Cuando hay una sentencia emitida por un juez en donde se le da una orden a alguien de hacer algo, esta es una norma jurídica, esta sentencia se convierte en una norma jurídica particular y concreta. ¿Por qué? Porque lo estamos dirigiendo o lo está dirigiendo el juez específicamente a alguien, específica y concretamente a alguien lo está dirigiendo. Entonces, bueno, tenemos esta clasificación de normas jurídicas, que son las primeras que vimos, que son las generales y abstractas, y el ejemplo que tenemos de las normas jurídicas generales y abstractas, el ejemplo más clásico que tenemos es una ley, una ley. Ajá. Una ley, un código, el Código Penal, por ejemplo, es un caso de una norma jurídica general y abstracta porque se dirige para todos. Nadie se salva, todos estamos sometidos a ese tipo de norma jurídica. Nadie nos salvamos, nadie nos salvamos. Otro es la norma jurídica general y concreta. Por ejemplo, una ley que prescribe una acción particular. Ley que prescribe una acción particular. Por ejemplo, si nosotros revisamos por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, esa es una ley particular porque está hablando, está prescribiendo acciones particulares. ¿Cuáles son las acciones particulares que prescribe el Tratado de Libre Comercio? Precisamente los actos de comercio que pueden suceder. Y estos son actos de carácter particular. Ajá. Y tenemos otra clasificación que también ya la vimos, que son particulares y abstractas. Particulares y abstractas, las normas jurídicas, por ejemplo, una ley que designa a un juez. Ajá. Una ley que designa a un juez, por ejemplo, los jueces en el Poder Judicial están designados por una norma jurídica, están designados por una norma jurídica que tiene que ver precisamente con la designación de este juez. Y esto sucede prácticamente a través de una ley que lo designa, y esta ley es una norma jurídica entonces particular y abstracta. Particular, ¿por qué? Porque está designando a una persona como juez, ¿no? A una sola persona. No es a todos, solo es a una persona, y esto la hace particular. Y tenemos el caso de normas jurídicas todavía más particulares y concretas, más particulares y más concretas, les decía hace un rato, que es, por ejemplo, cuando un juez emite una sentencia y esta sentencia, el juez, a través de esta sentencia, el juez lo que hace es dar una orden en particular y en concreto a una persona específica para que haga o ejecute algo que el juez le está ordenando. Ajá. Algo específico. Por ejemplo, a lo mejor el juez emite una norma, un juez civil, emite un juez familiar, por ejemplo, emite una norma jurídica donde le está ordenando a alguien otorgar una cantidad de dinero como pensión alimenticia, por ejemplo. Ajá. Le está diciendo a alguien, le está dando la orden, incluso puede el juez darle la orden a su patrón para que le retenga cierta cantidad de dinero y se lo entregue a quien debe de entregarle el dinero por concepto de alimentos, por ejemplo, ¿no? Esto lo hace el juez a través de una sentencia y esto se convierte, esta sentencia donde da esta orden, se convierte en una norma jurídica particular y concreta. Ajá. Este es el ejemplo, digamos, más clásico, que es una sentencia a través de la cual se puede emitir este tipo de normas jurídicas.